Y bueno, ahora hablemos sobre el estoicismo, que para mí es algo muy, muy padre. Es una filosofía, es una forma de ver la vida. Y bueno, se basa principalmente en el dominio de uno mismo, en el control de nuestras emociones, de cierto modo también controlar o bueno, por lo menos de alguna manera dominar en la medida de lo posible cómo reaccionamos hacia las cosas que nos ocurren en la vida diaria, ¿no? O sea, el cómo respondemos a la adversidad, a las situaciones del día a día, se basa mucho en el manejo de nuestras emociones. Y bueno, el estoicismo es una escuela filosófica fundada en Grecia en el siglo III antes de Cristo. O sea, ya tiene muchísimos, ¿no? Hay muchos estoicos en la historia. Los más famosos, pues, son Séneca y también Marco Aurelio, el antiguo emperador romano. Y fue también un seguidor del estoicismo. Y bueno, de hecho tiene un libro que se llama Meditaciones, que está acá. Es un libro muy pequeñito, en donde era como su diario y donde tiene lecciones de vida, pero eran como introspectivas, o sea, no era para que los demás lo leyeran, realmente él era como escribir, o sea, era su diario, escribía como consejos para sí mismo. Entonces, y básicamente se refiere, por ejemplo, a que, o sea, nuestra forma de reaccionar al entorno depende mucho de cómo tenemos nosotros controlado nuestro interior. Por eso se llama eso de ser estoico, es como no reaccionar a lo que ocurre alrededor. Pero más que eso es que tienes esa forma de ver el mundo en el cual todo lo que ocurre a tu alrededor te puede afectar o no, te puede golpear o no, te puede dañar o no, dependiendo de cómo reacciones a lo que está ocurriendo. Y pues tú decides cómo tomas las cosas, si las tomas como aprendizaje o las tomas como una derrota o como algo que te tira y no te puedes levantar, o simplemente como una lección de vida que te puede ayudar a crecer. Y bueno, a mí me gusta mucho un autor que se llama Ryan Holiday, que es contemporáneo. Él pues digamos que condensa toda esta sabiduría, toda esta filosofía estoica en unos libros que, por ejemplo, me gustan mucho. Uno se llama The Obstacle is the Way, o sea, el obstáculo es el camino, y el otro se llama The Ego is the Enemy, o sea, el ego es el enemigo. Y ya he platicado al respecto en el podcast de Adiós a tu jefe, porque sí, justamente nuestro ego es nuestro peor enemigo y es el que nos sabotea y el que nos mete luego en problemas o el que nos limita el aprendizaje, porque el ego pues nos dice, ¿sabes qué? Pues no necesitas aprender nada porque ya lo sabes todo, ¿no? O ¿qué te va a enseñar este cuate, ¿no? ¿A poco es mejor que tú? Ese ego es el que nos impide muchas veces aprender cosas nuevas y mejorar. Y bueno, el estoicismo se puede resumir en 4 virtudes que mencionan en esta filosofía. Uno es el coraje, o sea, el valor, vamos. O sea, courage, es el ser valiente. Pero no se refiere a ser valiente simplemente como osado o temperamental y temerario, ¿no? Sino tener el valor de enfrentarnos a lo que se nos venga enfrente y o sea, plantarle la cara y responder, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias. El otro es templanza, se puede como traducir así, es temperance, pero se puede traducir como templanza. Y eso es, pues, como es la manera en la que, o sea, no reaccionas de manera impulsiva a lo que te ocurre, sino con calma. O sea, respondes con mucha calma. Es como algo así como ser moderado, ¿no? O sea, no hacer nada en exceso. O sea, también, por ejemplo, no comer en exceso, no dormir en exceso. O sea, cuidar esos excesos, ¿no? Y hacer las cosas correctas en la cantidad correcta y en la forma correcta. O sea, porque, por ejemplo, dice Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿no? Y bueno, pues ahí nos podemos meter a muchos otros conceptos, pero
Básicamente es eso, ¿no? O sea, tener yo lo entiendo como ser suficientemente asertivo para saber cuándo detenerte, cuándo hacer las cosas, cuándo ya es suficiente, tengo que limitarme en ciertas cosas. Ser moderado al hablar también, ¿no? No escupir las primeras palabras que te salen de la mente, sino desarrollar un filtro entre lo que piensas y lo que dices, ¿no? Para también escuchar más de lo que dices. O sea, yo creo que los mejores líderes, las mejores mentes son muy dadas a escuchar. O sea, escuchan mucho más de lo que hablan. Y esa es una virtud, pienso yo, que se relaciona a la templanza. El siguiente valor que tiene el estoicismo es la justicia. O sea, una cosa es ser valiente, ¿no? Otra es encontrar el balance, que es la templanza. Y luego viene la justicia, que es hacer las cosas correctas, o sea, hacer lo que es correcto. Y bueno, ahí ya podemos entrar a qué es lo correcto, ¿no? Pero, pues mira, yo creo que al final la justicia, o sea, el actuar de manera justa, el actuar de manera que no daña a otras personas y que ayude al contrario a los demás, es la forma correcta. Y por último, el cuarto valor, ya hablamos de ser valientes, ¿no? De la valentía, hablamos de la templanza, hablamos de la justicia y por último entra la sabiduría, que es justamente lo que nos ayuda a saber, a aprender cosas nuevas y a identificar lo bueno de lo malo y navegar en este mundo de acuerdo a ello. Entonces, pues yo creo que es algo bien interesante. O sea, el ser sabio viene del aprendizaje, de la ejecución también y de tener desde mi punto de vista, un ego muy, muy chiquito, ¿no? Para que pueda seguir aprendiendo. Y todo esto se correlaciona, como te digo, dentro de esta filosofía estoica. Entonces, una persona estoica normalmente es muy tranquila, no se exacerba ante cualquier cosa. A lo mejor, no sé, te metiste sin querer a una calle en sentido contrario y te para una patrulla. Un estoico no reacciona antes o simplemente dice, ok, cometí un error, pues dame mi infracción, ¿no? Y ya. O sea, hasta ahí, ¿cuánto tengo que pagar? Tanto, bueno, voy y pago. O sea, no hay un coraje, no hay una molestia, no reacciona de manera agresiva ni nada. Porque pues asume su error y enfrenta las consecuencias y se acabó. Y una persona que no lo es, una persona que se deja dominar por las emociones, se molestaría inmediatamente, diría cosas, se pondría a discutir probablemente con los policías, se podría quejar de que no había una señalización muy clara, etcétera, 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 ¿no? O sea, esa reacción, tú te puedes dar cuenta cuando una persona es estoica, aunque no conozca el concepto de estoicismo, te puedes dar cuenta cuando lo ves reaccionar ante algo que le pasa, ¿no? Algo malo o algo que le afecta. Y por otro lado, cuando pasa algo muy bueno, los estoicos pareciera como que no son tan efusivos tal vez, pero lo disfrutan mucho, ¿no? O sea, es como esa templanza, ¿no? O sea, no se mantienen en un estado de ánimo positivo de manera constante, pero no son dados o no son tan dados a tener esos picos tanto de enojo como de éxtasis, ¿no? Aunque eso no quiere decir que no disfruten el momento. O sea, simplemente lo disfrutan, pero también saben que pues hay cosas buenas y malas en la vida y pues así como te pasan cosas muy chidas, también de repente te ir de la fregada. Entonces, esa calma en general es lo que desde mi punto de vista caracteriza mucho a estas personas estoicas. Yo trato de serlo, trato de seguir aprendiendo. Entonces te recomiendo a Ryan Holiday. Creo que tiene los libros en español. El ego es el enemigo y el obstáculo es el camino. Y también sacó otro nuevo que creo que se llama Daily Stoic o algo así, como meditaciones estoicas, algo así. No lo he leído ese, pero se basa mucho en lo de Marco Aurelio. Entonces, pues si te interesa más aprender al respecto, pues te voy a dejar unos enlaces acá abajo hacia estos libros que te comento, que desde mi punto de vista son un gran punto de entrada para aprender de todo esto. Y también en el podcast de Adiós a tu Jefe he subido algunos
episodios sobre este tema. Entonces yo creo que te puedan ser útiles también. Y bueno, obviamente también meditaciones de Marco Aurelio es fundamental desde mi punto de vista. Cartas de un estoico de Séneca también es recomendable. En general, todo eso que tiene que ver con estoicismo, desde mi punto de vista, es oro molido, ¿no? Para poder tener una vida muy templada, o sea, con una templanza, con paz interna, tratar de ser siempre el bien y vivir de la mejor forma posible, ¿no? Y aprender, seguir aprendiendo, ser cada vez mejor, ¿no? Mejorar la forma en la que hacemos las cosas, en las que nos desempeñamos, en las que nos comunicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy bueno y creo que te puede ser muy útil.